tenemos nuestra sección de análisis fiscal y contable. Bueno, ya está aquí con nosotros el maestro en impuestos Gerardo Flores Bautista, titular de esta sección. Él es integrante del grupo CAES. Y bueno, venimos esta mañana a hablar de un tema más. El día de hoy, el salario mínimo, porque se va a incrementar ya en unos días más, el 1 de enero, ¿no es así? Sí, buenos días, sí, correcto. Hoy vamos a hablar del salario mínimo y del incremento que va a sufrir para el 1 de enero del 2024. Perfecto, Gerardo, bienvenido nuevamente. Pongamos primero en contexto qué es el salario mínimo, quién lo paga, quién lo recibe. Ok, el salario mínimo, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. O sea, el salario mínimo, como su nombre lo dice, es lo mínimo que se le puede dar a una persona después de una jornada de trabajo. La jornada de trabajo, acuérdense que aquí en México tenemos 3 jornadas de trabajo, que es una de 8 horas, la que es de día, de 8 horas tiene que ser, máximo. La diurna. La diurna, ajá, exactamente. Tenemos la nocturna, que es de 7 horas máximo, y tenemos la mixta, que es de 7.5 horas máximo, ¿sale? Entonces, ¿todo en función del horario? Sí, en función del horario, sí, exactamente. Que casi la mayoría pues es la diurna, ¿no? La normal, de 8 horas. Entonces, alguien que trabaje 8 horas, lo normal, lo mínimo que debe de recibir es esa parte. Y menciona también en el artículo 90 que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de las y los hijos. Entonces el salario mínimo se supone que nos tiene que alcanzar para todo eso, para lo material, para lo social, para lo cultural y aparte para la educación. Que siempre está a debate eso, ¿verdad? Sí, anteriormente estaba aún más porque el salario mínimo, iba aumentando muy poco. Entonces a partir del 2016, que es cuando se promueve el desindexar el salario mínimo. ¿Qué es eso? Decían muchos que no se podía aumentar tanto el salario mínimo porque todo estaba tasado en salarios mínimos. Entonces, si se aumenta el salario mínimo, pues claro, iban a aumentar las multas, más que nada eso, porque todo estaba tasado en salarios mínimos. De hecho, ahorita todas las leyes casi mencionan que están tasadas en salario mínimo, pero se crea la ley de la UMA, que es la Unidad de Medida y Actualización. Se crea la UMA en el 2016. ¿Para qué? Y cuando se crea la UMA se menciona que cuando en una ley se mencione que algo esté tasado en salarios mínimos, se va a hacer referencia a que en lugar de salarios mínimos se va a tomar la UMA. Correcto. Sí, entonces en 2016 se hace ese cambio y a partir de ahí, si podemos ver en los salarios mínimos cómo han cambiado a partir del 2018 en adelante. A ver. Ese es el valor de la UMA, pero queremos ver los salarios, ¿verdad? Ajá, sí, también es. Vamos a pedir que pongan los salarios por ahí está la imagen, para ver cómo han ido cambiando desde 2016. Ahora, fíjate, Gerardo, que cuando yo iba a la escuela, en una de las clases, no sé cuál, se habló de eso, cuánto se le debe pagar al trabajador, era la clase. Y ahí nos dijeron, para pagarles a los trabajadores hay 2 situaciones. Primero, el salario mínimo y el salario real. Porque dicen, los trabajadores no te trabajan por el salario mínimo. Si les pagas el salario mínimo, pues no van. Entonces era una situación, y no sé hasta ahora qué tanto se ha mantenido, un tanto cuanto ficticia, ¿no? Porque el salario mínimo era, ponle, de 80 pesos, pero el trabajador no te cobraba menos de 140 o 120, ¿no? Sí, eso era antes porque el salario mínimo estaba en 80, 70 pesos diarios y casi todos pagaban 100 al día o mayor. Si no, la gente no iba a trabajar. Exacto. Sí, exacto. Casi nadie trabajaba el salario mínimo anteriormente. Ahorita en los últimos años, del 2018 hacia acá, están ya. El salario mínimo ha aumentado bastante después de que se desindexó. Esto es, en 2018 el salario mínimo estaba en 88.36. Sí, lo que decíamos, ¿verdad? En 2019 aumentó alrededor de 15 pesos a 102.68. Después en el 2020 aumentó hasta 123.22, en el 2021 a 141. O sea, los aumentos son de 20 pesos, si vemos.
Después del Y 2021... si vemos por porcentaje, también vemos que está muy interesante, ¿verdad? Sí. 10%, 16%, 20% en el año que ibas. ¿En cuál ibas? En el... Ajá, 2021. Después 2021, vuelve a 15. aumentar el 22% de 2021 para 2022 para quedar en 172.87. Y en 2023, que es el actual que tenemos ahorita, está en 207.44. Ahora, el aumento se publicó el 1 de diciembre de este año, el aumento que va a sufrir el salario mínimo, que va a ser de 207.44, va a pasar a 248.93. Ok. Entonces, ahora, después de manifestar esto, de tu pregunta que me hacías, sí, anteriormente nadie ganaba el mínimo, eran muy pocos, Pues porque sí. estaba muy bajo. Pero ahorita, con este cambio de que ahora el salario mínimo para el 2024 va a estar en 248.93, yo creo que la mayoría de los trabajadores va a ganar lo mínimo, la gran mayoría. O muchos ganaban menos que esto y van a sufrir un cambio en su salario para ajustarse a 248.93, porque viendo aquí los salarios que están para las personas que trabajan normalmente, no sé, en papelerías, boutiques, ¿no? O sea, que a lo mejor para atender una tienda, más o menos los salarios están más o menos en 200 pesos. Ujú. Pero si yo le doy a alguien 200 pesos al día, ya no estoy de acuerdo a la ley, porque el acuerdo a la ley dice que nadie puede ganar menos de lo mínimo, y entonces lo mínimo ahora va a estar en 248.93. Claro. Entonces, si los patrones quieren cumplir con esta obligación que está en ley, pues tienen que ajustar lo más seguro muchos salarios, porque ahora sí, para mí ya está alto el salario mínimo a comparación de los años anteriores. Yo creo que ahora sí el salario mínimo ya se ajusta a lo que realmente se gana. De hecho, yo siento que ahora algunos patrones estaban obligados a pagar 150 al día, 200, que es más o menos la tasa que ahorita se ofrece en los trabajos. ¿Sabes qué? Te voy a pagar 150 al día, 200. Pero tendrán que ajustarse, ¿por qué? Porque aquí la ley menciona que ahora lo mínimo va a ser 248.93, que fue un 20% también que aumentó el salario. A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero de 2024, ya nadie puede ganar menos de 248.93. Ajá, vamos a pedirle a la producción que multiplique 248, ¿punto qué? 93. Punto 93 por... ¿Cuántos días de la semana se pagan? ¿Son 7 o son 6? 7. 7. Para ver cuánto nos daría a la semana. ¿Por 7? Ajá. Son 1742. 1742. Como dices, en las tiendas, zapaterías, farmacias y eso, escuchamos que pagan por como 1500. Exacto, lo máximo que he visto yo es 1500. Que tampoco estaban todavía al salario mínimo, ¿verdad? Sí, los salarios están entre 1200 actualmente y 1500 a la semana. Ahora, ya con la nueva reforma, tendrían que estar arriba de 1742 a la semana. Claro, el piso es 1742 y de ahí por lo que quiera Sí, dar de el ahí patrón. más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué sabes del mundo real? Como yo te decía en aquella clase, salario mínimo contra salario real. En tu experiencia, ¿se ha pagado? ¿Ha estado? Ya no hablamos de las grandes empresas, sino de los pequeños negocios. ¿Sí se cumple con esto? Por lo menos la mitad de los negocios pagan de menos el salario mínimo. Sí, hasta hace quizás 2 años que todavía el salario no estaba tan alto, hasta el 2021 que el salario estaba en 141.70, el mínimo. La gran mayoría, aunque sean las empresas chiquitas, sí pagaban, pero ahorita a partir de 2022 que ya estuvo en 172 y después en 2023 este año que ya estuvo en 207, sí, yo creo que en porcentajes quizás estaba en 50 y 50, a lo mejor ya el 50%. Claro, estamos hablando de las empresas pequeñas y empresas que están a lo mejor pues en lo informal, ¿no? Porque todas aquellas grandes cadenas, esas cadenas forzosamente tienen que cumplir la ley, ¿no? Exactamente, las grandes cadenas, las grandes empresas, también el gobierno, ¿no? Sí, también el gobierno, claro, el gobierno también tiene que cumplir. Las grandes empresas también, las grandes cadenas que todos conocemos, también tienen que cumplir con eso. Pero los negocios pequeños, por ejemplo, que están en el mercado, las carnicerías, las papelerías, la mayoría están en lo informal. Esas son las que todavía hasta el 2000, ya después de 2022-23 ya no estaban cumpliendo porque ya el salario está alto. Ahorita que viene 2024 y el salario ya va a estar en 248.93, no creo que sigan el ritmo de cómo va aumentando el salario mínimo. Lo más seguro que esas empresas van a seguir todavía pagando menos
¿Por qué? Porque están en lo informal. Todas las empresas que están en lo formal a fuerzas tienen que acatar a esa parte, ¿no? Ahora, esto es independiente de la persona que tenga seguro social. El patrón le puede decir, mira, ya aumentó tanto %, pero te estoy pagando el seguro social y no te puedo pagar esa cantidad. ¿Es independiente el pago del seguro o no, tiene que ver? Va de la mano. ¿Por qué? Porque en el seguro social también está marcado que nadie puede darse de alta con un salario menor al mínimo. Okay. Entonces, de hecho, en el seguro social trabaja por sistemas, ya todo se hace a través de internet. Yo le pongo, quiero dar de alta a este trabajador con este número de seguridad social, con este nombre y con este salario. En automático el sistema, por ejemplo, ahorita que el salario mínimo está en 207, si el sistema del seguro ve que yo le puse 150, que gana 150 al día, en automático me rechaza el alta. Me dice alta rechazada y la razón me dice porque está por debajo del salario mínimo. Okay. Entonces al IMSS yo solamente puedo integrar trabajadores que ganen más o al menos que ganen el salario mínimo. Pero entonces nominalmente, es decir, en el papel dice el trabajador gana 200, o sea, el salario mínimo. Sí. Pero en la real le pueden pagar menos, ¿no? Sí, pero ahí ya hay más riesgo. ¿Por qué? Porque ya está un documento de por medio, el alta en el seguro. Y si yo le pago menos al trabajador por fuera, si el trabajador me demanda, pues es muy fácil, porque si sabes que aquí tengo mi alta del seguro, donde yo realmente aquí dice que gano el salario mínimo y realmente gano menos, ¿no? Entonces, ya riesgo para el patrón. Sí, ya es más riesgoso porque hay un documento de por medio donde se demuestra que le están pagando. Ahora, esto podría impactar, por ejemplo, en otras áreas. Vemos, por ejemplo, los sindicatos que cada año negocian y el incremento es bastante generoso, 20%, ¿verdad? Sí. ¿Podrían exigir también un 20%? Podrían hacerlo, pero lo que pasa es que el salario mínimo del 2018 hacia acá, que hubo aumentos ya mayores, se le aumenta por dos constantes. Una es sobre un porcentaje y otra es sobre ellos que le llaman una cantidad para recuperar lo que la disminución del poder adquisitivo. Exactamente, eso. Entonces, una es por porcentaje, que es lo que va a aumentar ahorita del 2023 al 2024, el porcentaje es del 6%. Se le aumenta ese 6% y la otra cantidad que se le aumenta es nada más para que pueda recuperar el poder adquisitivo que había perdido el salario mínimo. Entonces, ¿eso se contrasta con la inflación entonces? Exactamente, el 6%. Entonces, lo que los sindicatos pueden pelear es nada más el 6% que se está aumentando en base a la inflación y todo eso. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Con base en la inflación se iba aumentando un porcentaje que era del 3, 4 y ahorita, por ejemplo, es del 6. Pero del 2018 hacia acá, por eso es que ha aumentado mucho el salario mínimo, porque aparte de ese porcentaje se creó esta variable, que es una variable que solamente es aumentarle al salario mínimo para que pueda recuperar ese poder adquisitivo que había perdido a través de los años anteriores. Interesante. Ahora, Gerardo, ¿quién determina el porcentaje del salario mínimo? Porque estamos viendo, ya andan circulando en redes sociales, pues comentarios, videos de que es el presidente de México el que está haciendo esto. Ahora, de acuerdo con la gráfica que traes, definitivamente todo ese incremento parte en este sexenio, pero ¿sí es el presidente de la República el responsable? No, el responsable es una comisión que es la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esa comisión está integrada por representantes de las empresas, representantes de los trabajadores y sí, también representantes del gobierno. Entonces, esas tres representantes se reúnen, debaten cuánto va a aumentar el salario mínimo y pues ya llegan a un acuerdo. Entonces, por ejemplo, sí ganó en ese caso la propuesta que traían los representantes del gobierno. Los representantes del gobierno, desde antes que se hiciera la reunión, ellos mencionaban que iban a buscar que el salario mínimo se aumentara un 20%. Los representantes de las empresas querían que el salario mínimo aumentara del 10 a un 12%. Era la propuesta que ellos llevaban. Y claro, los trabajadores, pues igual que el gobierno, ¿no? Mientras ellos aumenten más, pues tienen que aumentar un 20%. Sí, representantes de los trabajadores son 50%. Sí, entonces estaba ahí el debate. Por eso en este año justamente
casi siempre, la mayoría de los años, en noviembre, por ahí del 5 de noviembre, ya se tiene cuánto es lo que va a aumentar el salario mínimo. Ahorita se postergó un poquito más y hasta el 1 de diciembre, que acaba de pasar, fue que ya publicaron cuánto se va a aumentar, que fue el aumento del 20%, pero porque estaba en eso de que los empresarios querían que subiera el 10%, los del gobierno querían que subiera el 20%, pues ahí, pues no, ahí sí ya no sé cómo se manejaron, pero pues al final ganó. Pues muy buen cabildeo, ¿eh? Sí. Excelente cabildeo para que a las propias empresas aceptaran, ¿no? Sí, justamente, seguramente pues se les ofreció incentivos, otra cosa, ¿no? Que a lo mejor va a haber para las empresas con tal de que aceptaran. Así es. Y bueno, pues ahí tiene usted, analícelo con calma. Si usted es López Obradorista, bueno, ya escuchó que hay una comisión tripartita la que resuelve esto, y bueno, también sería interesante saber cómo fue la negociación, ¿no? Pregunta Laura Castillo, dice, si sube el salario mínimo, ¿también suben las pensiones en el IMSS? Las pensiones que estén con salario mínimo, sí. Recordemos que la veíamos en los viernes pasados, que si yo no alcanzo una pensión, digamos que todo el mundo tiene derecho al menos a una pensión mínima garantizada. La pensión mínima, si cumplo mis semanas cotizadas y si cumplo mis años cotizados, al menos tengo derecho a una pensión mínima garantizada. ¿Cuál es la pensión mínima garantizada? Que al menos me den un salario mínimo al mes. Entonces, todas las personas que estén con la pensión mínima garantizada, claro que tienen que estar al menos ganando un salario mínimo. Si yo en este año tengo la pensión mínima garantizada, que es un salario mínimo, claro que el siguiente año va a aumentar porque mi pensión se tiene que ajustar al nuevo salario mínimo, que ahora acaba de ser de 248 pesos al día. Correcto, entonces prácticamente será también un incremento del 20%, ¿no? Correcto. Sí, así, tal cual, lo que esté ganando más el 20%. Sí, se aumentan también algunas prestaciones que da el gobierno, bueno, algunas con becas, por ejemplo, la de Jóvenes Construyendo el Futuro también. Cada año esa beca se ajusta al salario mínimo, entonces igual lo más seguro que lo que le estén dando ahorita a los, como menciona mucho, a los ninis, ¿no? Los becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, también va a tener un aumento considerable. Al final no todo se desindexó entonces, ¿no? Hay algunas cosas que se siguen rigiendo por este valor, esta referencia, y si sube, pues sube también se desindexó nada más lo que tenga relación con multas. Ajá. Sí, para que las multas no. Lo que tenga relación con beneficio a los trabajadores o que tenga que ver con lo que los trabajadores al menos ganen el mínimo, eso sigue vigente. Perfecto, pues hay que decirle a la ciudadanía entonces que se incrementa el salario mínimo 20%, si usted tiene trabajadores le tienen que incrementar esta cantidad, las empresas pues obviamente también lo deben hacer, el gobierno del estado, en fin, el gobierno federal, yo creo que son los que más cumplen, ¿no? Sí, el gobierno federal claro que son los que más cumplen y las grandes empresas claro que tienen que cumplir porque pues ellas son las que están más fiscalizadas y al final son las que tienen que estar mejor con el gobierno porque pues piden permisos y cosas de esas para volver a crear empresas, entonces todas esas grandes empresas, cadenas pues tienen que cumplir con lo mínimo de la ley y tienen que ganar al menos el salario. A ver Gerardo, ¿y quién paga? ¿Quién paga ese incremento? ¿El consumidor? Está ahí un debate, lo más seguro que sí van a tener que aumentar los precios porque el costo que van a tener las empresas en cuanto a salarios va a aumentar, entonces lo más seguro que igual van a aumentar los precios. No van a recortarle a las ganancias, ¿verdad? Lo más seguro que no, al final sí va a repercutir en el consumidor, el precio, el incremento al salario mínimo, va a haber un incremento en precios también. Así es, dice Congro Torres, dice los salarios mínimos nos afectan, ya que hasta las multas nos cobran de 20 a 50 salarios mínimos, que era lo que estaba hablando Gerardo, sí. Que ya eso ya no es así, ahora se usa la UMA. Dice, o depende de la inflación u otras cosas nos cobran en salarios mínimos. De cobrar ya nada, ¿verdad? No, ya nada, ya todo lo que se cobre con base en salarios mínimos es cobrado con base en la UMA. También no sé si nos puedan pasar la imagen que nos ponían hace rato de la UMA, porfa, de cómo desde que se creó. Vemos cuando se creó la UMA, que fue en el 2016, se creó con 73.04. Entonces, si vemos ahí, lo que va aumentando la UMA cada año es poquito, de 2016 a 2017 aumentó nada más 40, luego sigue 2018, 2019, 20, 21, lo que va aumentando es mucho menor a lo que aumenta el salario, entonces ahorita en el 2022, bueno el 2023 que no está ahí, la UMA está en 103 pesos. Entonces, en este año. Ajá, entonces todo lo que diga que te van a cobrar tantas UMAs,
Bueno, si dice que tantos salarios mínimos, en realidad se está refiriendo a las UMAS. Ya es anárquico eso, ¿verdad? Ya nada tiene que ver, es anacrónico, mejor dicho. Ya salarios mínimos ya no, tienen que ser UMAS. Como esta semana el Congreso del Estado, por cierto, dijo que iba a entregar un premio de tantos salarios mínimos. Ya no es así, más bien son UMAS, ¿no? Sí, y con base en lo que estábamos hablando ahora, ¿qué pasa si un trabajador, un patrón no me está pagando al menos el salario mínimo? Igual también hay multas. Entonces, igual las multas están en veces en UMAS, ahí sí ya está en UMAS. El artículo 994 dice que la sanción es de 250 a 500 veces la UMA. Entonces, si un patrón no está pagando lo mínimo, que es lo que vimos, igual se puede denunciar y pues las multas si son altas de 250 a 500 UMAS, 5,000 UMAS, perdón, estamos hablando que está entre 25,000 y 500,000 pesos. Pero si el negocio no es formal, aún así, ¿procede? Procede. ¿Y qué tal si te corren? ¿Quieres que te pague bien? Pues entonces muchas gracias, voy por otro. No, pero pues igual está la Profedet, que es los números que ya hemos visto anteriormente cuando hemos ahorita hablado. Y no te piden, a ver tu boleta de cuánto te pagaban. No, pues no me daba nada. Lo que pasa es que para fines de los trabajadores, cuando hay alguna controversia con los trabajadores, lo que diga el trabajador, eso es lo que marcan como cierto. ¿Ah, sí? ¿Aunque no lo demuestre? Aunque no lo demuestre. El que tiene que demostrarlo es el patrón. Entonces, todo lo que diga el patrón, el trabajador, es cierto sin que lo demuestre. El que tiene que demostrar cuando hay un juicio es el patrón. El patrón tiene que demostrar que sí le pagaba lo correcto pero si el trabajador dice que no y el patrón dice que sí, pero no hay pruebas, a quien le van a hacer caso va a ser al trabajador. Y sin embargo, Gerardo, en nuestro país pues todavía tenemos mucho rezago en esta materia, ¿no? Sí, era también las controversias que decían muchos, que mencionaban, de hecho, algunos diputados, algunas senadoras, que de nada sirve que el salario mínimo aumente en tal porcentaje. Sí, hay muchos todavía trabajadores que están en lo informal, ¿no? Así es. Y están en lo informal y el incremento a los productos le pega hasta a los que ganan y no ganan el salario mínimo, ¿no? Sí. Por eso se va quedando esa gente todavía. Sí, se va quedando. La pobreza. Qué situación está, qué buen tema el de los salarios mínimos, que eso sí están vigentes, hay una comisión y bueno, ya hemos conocido pues básicamente en general lo que significa y cómo se debe pagar, etcétera, etcétera. ¿Traes algún otro dato? No, nada más. Perfecto, bueno, pues déjame ver si hay más mensajes sobre el tema, parece que no. Así dice Jorge Torres, no tiene caso que le aumenten el salario mínimo si te van a aumentar los impuestos en la canasta básica y en productos de higiene personal. Sí, que es lo que está ahorita, ¿no? En controversia, donde mencionan que aumenta el salario mínimo, pero van a aumentar pues también los productos. Claro, como parte de eso que dicen de que hay que evitar que haya mucho dinero, porque entre más gaste la gente, más inflación hay, ¿verdad? Que suben más los precios. Se supone que sí, pero siempre es un beneficio que aumente el salario mínimo, ¿no? Aunque van a aumentar a lo mejor los precios de los productos, pero si nos vamos a los años anteriores, a lo mejor aumentaban los productos, pero no aumentaba el salario mínimo, ¿no? Sí, estaba peor la cosa, ¿verdad? Estaba peor. Entonces ahorita que el salario mínimo está aumentando, pues yo, para mi consideración, siempre va a ser pues mejor, ¿no? Claro, y vamos a tener también, yo esperaría, de una vez viendo esta situación, lo de las UMAS, Gerardo, porque, por ejemplo, la verificación vehicular está en UMAS. Ya el próximo año, ¡pum!, va a incrementar en automático. También muchos de los servicios que nos ofrece el gobierno están en UMAS. Otro que se me ocurre, la tenencia. La tenencia vehicular se está pagando en UMA, sube la UMA, sube la tenencia y así varias cosas. Así es que vale la pena que también obtengamos en la mira este concepto que pues el próximo año sin duda va a incrementar. Sí. Ahí no trae el porcentaje, ¿verdad? En promedio, ¿cuánto ha ido incrementando? ¿Un 5, un 10? Menos, porque puede aumentando de a 2 pesos o 4 pesos. No, pero a veces del 21 al 22. Del 21 al 22 se aumentó alrededor de 7 pesos, que estamos hablando del 10%. ¿Verdad? 10%. Del 22 al 23, 103, estamos hablando que ahí aumentó igual 7 pesos. Sí, más o menos está entre 10%, un 10, 8%. Que está arriba de la inflación, ¿no? Sí. Correcto, Gerardo. Pues muchas gracias. Ya eso de la UMA ya lo veremos con más detalle. Ya no hay preguntas sobre el tema. Gracias, compañero. Sí, hasta luego. Excelente día, excelente fin de semana. Gracias.